Muchas gracias, gracias por continuar conmigo en Radar, en Rompeviento, televisión por internet. Mire, esta historia que le voy a presentar lleva ya muchos años existiendo, casi 9 años para ser precisos. Es la historia de un empresario, un empresario mexicano, Carlos Chavira, que de un día para otro se vio acosado por el poder, por el gobierno de César Duarte en Chihuahua. Él era dirigente de la Coparmex local en Ciudad Juárez, y se creó un flanco cuando cuando tuvo la osadía de querer competir por la dirigencia nacional de la Coparmex, esta cúpula empresarial que pues está dando tanto de qué hablar en estos momentos por su abierta confrontación con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Esta corporación vive días muy difíciles, está excluida de todas las negociaciones, está excluida de todos los convenios, está en pugna abierta con el gobierno, pero además internamente vive un cisma de proporciones que aún no podemos determinar. Vamos a ver esta cápsula. Después de una persecución en mi contra que se prolongó por más de 8 años por parte del gobierno del ahora prófugo César Duarte Jaques, he obtenido la declaración de inocencia de todos los cargos que se formularon en un expediente fabricado, como muchos que se elaboraron en el pasado en contra de opositores y líderes empresariales en nuestro país. Durante este tiempo tuve que encabezar mi defensa ante una serie de calumnias orquestadas por un exgobernador corrupto, ejemplo de todo lo que ha estado mal en la política por décadas. En este proceso estuve solo, como muchos mexicanos en la injusticia, pues no recibí apoyo alguno de las dirigencias de Coparmex, encabezadas en aquel momento por Gerardo Gutiérrez Candiani, luego Alberto Espinosa, después Juan Pablo Castañón y ahora Gustavo de Hoyos Walter. Incluso cuento con elementos para asegurarles que en el caso de los dos primeros hubo un acuerdo con Duarte para descalificar mi precandidatura a la presidencia nacional de Coparmex. Como recordarán, porque muchos de ustedes me informaron de su intención de voto en ese momento, competí contra Juan Pablo Castañón y contra Patricia Terrazas en una elección en la que se me negó el registro justo cuando el exgobernador corrupto inició una campaña de falsedades que ahora quedan exhibidas por los tribunales correspondientes. Ahora, mi interés es contribuir a que Coparmex no se aísle más, que sus miembros puedan participar de las inversiones, proyectos y planes de desarrollo que iniciarán en el país, además de que contribuya con la creación de empleos y oportunidades que tanto necesitamos. La verdad siempre sale a la luz, y en el ejemplo de grandes dirigentes de nuestra querida Confederación, como Manuel Cloutier, Andrés Marcelo Sada y José María Basagoiti, regreso para aportar, unir y desterrar las malas prácticas que dirigencias del pasado
aplicaron en casos como el mío. Bueno, ya conocieron ustedes los pormenores de este caso. Vamos a tratar de hacer un enlace telefónico con el empresario Carlos Chavira. Él está en Estados Unidos, desde hace pues, prácticamente 9 años vive exiliado, llamémosle con su nombre, vive en un exilio obligado por esta persecución, pues no solo judicial, sino también política. Carlos Chavira, ¿me escucha? Buenas noches. Hola Luis Guillermo, gracias por la invitación a tu programa, un saludo a todo el auditorio y con mucho gusto pues estar aquí para poder expresar a ustedes un testimonio sobre los hechos en los que me he visto involucrado y desde luego pues proporcionar puntos de vista más amplios en relación a este tema que involucra de una manera tan importante a personajes de tanta actualidad vinculados, sobre todo estos últimos a Coparmex Nacional. Me sorprende mucho esta denuncia, la hemos visto ya en algunos otros medios a lo largo de los últimos años, pero me sorprende mucho esta denuncia que hace Carlos de un contubernio entre la cúpula de la Coparmex, que hoy encabeza Gustavo de Hoyos, y un sector del gobierno de Chihuahua, que hoy está pues en fuga, el gobernador César Duarte. Hoy, ¿en qué situación ilegal está usted, Carlos? ¿Me escucha? Como que se corta el sonido un poquito y dejé de escuchar hace unos momentos, Luis Guillermo. Le preguntaba en qué situación jurídica se encuentra su caso en estos momentos, Carlos. Bueno, la situación actual que tiene este asunto, estamos muy próximos a que pueda tener una conclusión, así lo esperamos desde el punto de vista legal. Ha sido una larga lucha de 9 años, enfrentándonos sin razones a acciones ilegales, a amenazas de muerte, a acoso contra mi familia, intentos de tratar de destruir todos mis negocios y toda mi actividad profesional, y todo en buena medida da inicio a un contubernio de Coparmex Nacional con el entonces gobernador de Chihuahua, César Duarte, hoy prófugo de la justicia por más de 20 órdenes de aprehensión por defraudación de fondos públicos. Y bueno, subrayar que en este contexto Gustavo de Hoyos, el actual presidente nacional de Coparmex, entonces en el 2012 gerente jurídico de Coparmex, al servicio de los dirigentes de ese momento, que entre otros fueron Gerardo Gutiérrez Candiani, quien luego fue relevado por Alberto Espinosa, y luego Juan Pablo Castañón. Estos 4 personajes, especialmente Gustavo de Hoyos, operan un entramado hace justamente 9 años, en el que buscan descalificarme, descarrilar mi candidatura a la presidencia nacional de Coparmex, una candidatura por demás legítima, que cumplía con un vasto trabajo hacia el interior de Coparmex, con una presencia muy importante en eventos públicos de carácter nacional e internacional que tuve a mi cargo, y que bueno, pues a partir de esta acción que estos personajes, destacadamente en la trama, en el entramado de la persecución y las pseudoacusaciones legales de Duarte, que fueron armadas en coordinación con Gustavo de Hoyos,
pero también con el entonces presidente interino de Coparmex, Alberto Espinosa. Hay grabaciones, de hecho, Luis Guillermo, que Sí. tú conoces, documentos legales, una serie completa, amplísima de evidencias que dejan en claro cómo operaron estos personajes, cómo buscaron en coordinación con César Duarte bloquear mi candidatura, emitir un fundamento sin ninguna base, Sin de sustento. la Comisión Electoral, totalmente controlada en aquel tiempo por Candiani, en una estructura que si ahorita la analizamos con cuidado, pues realmente es terrible ver cómo se manipulan las cosas, cómo Coparmex en los hechos, Gustavo de Hoyos entonces y ahora han seguido operando acciones en mi contra para seguir tratando de ver cómo se me daña, no solo con la descalificación hacia mi candidatura a la presidencia nacional de Coparmex, sino también casi hasta el intento de desaparición física de mi persona y de mi familia. A él y a todos ellos los hago responsables, junto con César Duarte, de toda la cantidad de acciones de violencia, de amenazas de muerte, de intentos de destrucción, de todo lo que significara. Este es un tema que escala en mucha mayor medida cualquier hecho relevante menor de tipo electoral, que hasta cierto punto podría uno entender algunas de estas acciones desleales de algunos personajes. Sí. Lo que a mí me ha tocado vivir es un testimonio en primera persona de la forma en la que se coluden pseudodirigentes empresariales, y señalo específicamente a los últimos 4 dirigentes nacionales de Coparmex: Gerardo Gutiérrez Candiani en primer término, Alberto Espinosa, Juan Pablo Castañón y Gustavo de Hoyos, como un grupo que llegó como una especie de personajes con proyectos políticos personales de tipo electoral. Es público, yo lo denuncié cuando Candiani entró en Coparmex en el 2009 y se confirmó años después. Candiani buscaba utilizar la Coparmex nacional para ser gobernador de Oaxaca. Sí. Es el mismo esquema que ahora se repite con Gustavo de Hoyos, que ha preparado ya una plataforma personal. Idéntico en todo su alcance. En el caso de Gustavo de Hoyos, bueno, pues primero quisiera subrayar que es una persona con muy poca trayectoria en Coparmex. Yo escasamente lo conocí en aquel tiempo y no le reconocía yo mayores antecedentes públicos de trabajo intenso. Pues era el gerente jurídico de la Confederación, era un personaje más bien oscuro, pero pues como lo pude comprobar en ese periodo de tiempo, un personaje que operó directamente, un tipo que encabezó toda una serie de acciones ilegales de manipulación y de complicidad de Coparmex Nacional con el gobierno de Chihuahua para destruir a un dirigente de un centro empresarial legítimo, con un gran trabajo, con una gran trayectoria pública. Me respaldan todas las actividades mayúsculas que me tocó encabezar a nombre de Coparmex, como la presidencia del Consejo de Organización del 80 aniversario, un evento magno que contó con la presencia de Bill Clinton en el 2009. Luego, en el 2011, encabecé la más importante iniciativa ciudadana de la región, de la tranquilidad social en Ciudad Juárez, que se llamó Juárez Competitiva. Que de ahí surge toda esta persecución, ¿no, Carlos?
de ahí surge este encono, de ahí surge, quiero decir que ya venía de atrás algunas acciones de Candiani, pero cuando esto ocurre, con el apoyo operativo que se dio en ese entonces y que continuó a lo largo de los últimos años, Gustavo de Hoyos es parte fundamental de este entramado, de esta acción, junto con estos personajes que acabo de mencionar. Que además... Perdón que le interrumpa, Carlos. Hemos logrado platicar con algunos otros dirigentes regionales. Hay un clima de inconformidad dentro de la Coparmex. Algunos de ellos nos han hecho llegar pues comunicaciones de este modo, digamos, autoritario en el que se está procediendo en el interior de la Coparmex. Se están tomando decisiones, en algunos casos, que afectan al conjunto de los integrantes del organismo, pero que solo benefician a una cúpula. Supongo que esto también es parte del conocimiento que usted tiene de lo que está pasando adentro. Así es. A mí me toca denunciar, y yo creo que por eso también la virulencia de los ataques de estos personajes, a mí me toca denunciar la búsqueda que tienen ellos de posiciones políticas, utilizando como instrumento a Coparmex. En fecha reciente he hecho señalamientos muy contundentes que jamás han sido desmentidos en ninguno de los casos, en relación a Gustavo de Hoyos, de cómo ha manipulado los documentos básicos de la Confederación, cómo modificó los estatutos para prolongarse en el tiempo, para en los hechos evitar que cualquier presidente de centro empresarial pudiera competir por la presidencia nacional, lo cual es un sinsentido porque el Consejo, quienes deciden con su voto la elección del nuevo presidente, son precisamente los presidentes de centros en el país. Así es. Y ahora resulta que ninguno de nosotros podríamos ser candidato si no contáramos con el visto bueno del presidente nacional, que en este caso es Gustavo de Hoyos, y cumplimos con una serie de requisitos absurdos de participación en su consejo directivo, en donde, por cierto, pues son las mismas caras y son los mismos personajes de hace 10, 15, 20 años. Así, es una cúpula que se ha reciclado. Bien en ese contexto. Es una cúpula que se ha reciclado para eternizarse dentro de la dirigencia de Coparmex. Son las mismas personas, en su gran mayoría, los mismos nombres, los mismos personajes que no han dejado posición desocupada ni oportunidad de participación más amplia a los grupos tan numerosos de presidentes con tanto liderazgo que hay en todo el país. Claro. Es un tema de una camarilla de intereses políticos para buscar puestos de elección popular. Así es. Son personajes que operaron siempre en la búsqueda de sus intereses personales y también políticos. En el caso de Gustavo de Hoyos, en su natal Baja California, en donde buscó tener un puesto de elección popular, quiso ser diputado local y luego diputado federal y luego gobernador del estado. Y no ha tenido éxito en ninguna de esas. Tengo conocimiento de que ahora quiere ser presidente de la República. Bueno, no, eso es legítimo. Por ambición participante. Por ambición no paran, ¿no? Lo destacable aquí que es motivo de descalificación es que utilice para estos propósitos a la Confederación Patronal de la República Mexicana y descuide los intereses legítimos de sus integrantes, de sus socios, que todos quienes somos socios de la Confederación, pues acudimos a ella en búsqueda de del apoyo y del seguimiento a proyectos legítimos de crecimiento empresarial, claro. No para impulsar a un personaje en su carrera política o para ayudarlo a que sea presidente de la República o gobernador u otra función. Claro. Quiero subrayar el tema de lo de gobernador porque es el caso reciente de Hoyos, fue el caso de Candiani en Oaxaca, y ahora en días pasados se empezó a mencionar a Castañón también como aspirante
Así al es. gobierno de Sinaloa. Pues ahí están los hechos públicos que nadie ha podido desmentir, ¿verdad? Carlos, finalmente, ¿qué pasos a seguir a partir de estos acontecimientos? Para usted, para los integrantes de la Confederación, ¿qué sigue? Bueno, lo más importante, subrayar primero un gran rechazo a este tipo de intereses de estos personajes, y en segundo lugar, un gran interés de una gran cantidad de socios, de miembros de Coparmex y de empresarios para impulsar una nueva alternativa que sería, en principio, un nuevo organismo empresarial que le dé pleno cauce y voz pública a los empresarios, a los pequeños y medianos empresarios que no la tienen, que jamás han sido objeto de atención y de interés de la Confederación. ¿Una ruptura, dice usted? ¿Una ruptura y creación? Impulsar una nueva agenda, ¿no? Sí. Perdón. Una nueva agenda en un nuevo organismo, en una nueva entidad que conglomere a empresarios. Así es, un nuevo organismo empresarial que agrupe, que le dé voz a todos los emprendedores en el país, que permita su integración plena a proyectos productivos, a proyectos de inversión, sin que haya una cúpula de personajes interesados en proyectos personales, políticos, electorales, que la usan, como es el caso actual de Coparmex, para impulsar estos proyectos personales, como lo denunciamos hace más de 10 años, Sí. Y en donde además se valen de argucias idénticas a las que emprendieron muchos de ellos, que fueron cabeza principal de muchas de las descalificaciones que vivió el actual presidente de México cuando era candidato en el 2006, en donde se buscó en un esquema muy parecido al que yo viví años después. Es decir, quiero subrayar y denunciar, no fue un tema aislado, son personajes que operaron esquemas de persecución política, de descalificación, de ataques indiscriminados, entonces en una circunstancia política importante, claro, en donde el personaje principal era Andrés Manuel López Obrador, y ahora ese tipo de prácticas que se repiten de manera constante en la búsqueda y destrucción de adversarios políticos, con el ánimo de continuar en el uso y en el beneficio directo de sus intereses, y por eso esos señalamientos que hemos criticado muchos socios, sí, que no son constructivos, que buscan la descalificación permanente y que jamás ocurrieron, como yo lo denuncié, pero ni por equivocación hacia personajes como César Duarte. claro. A pesar de que hice denuncias públicas que están consignadas en documentos oficiales, en videos, en audios, señalando y exigiendo la intervención de la Confederación para que se procediera legalmente contra todo este tipo de saqueo criminal que Duarte hizo de las arcas públicas y que llevó a la bancarrota del Estado, jamás hubo un solo comentario de descalificación, como ahora parecerían estar tan interesados en prácticamente hacer una relatoría cuidadosa de las cosas más pequeñas o más reducidas, Sí. y en un tema político electoral. Claro. Yo cuestioné mucho a De Hoyos y lo vuelvo a cuestionar, dónde ha estado su interés por pararse en algunas de las regiones con más problemas de nuestro país, de una violencia generalizada. ¿Qué está haciendo él como cabeza de un organismo muy importante para encauzar acciones de apoyo, de solidaridad a sus socios, al sector empresarial, pero también a las poblaciones de todas estas regiones, Claro. destacadamente su propio estado, en donde ha sido descalificado y hasta donde se tiene conocimiento enfrenta acusaciones penales por situaciones irregulares en las que él se presume ha venido participando. Perfecto. Carlos, pues dejamos ahí el punto. Es importante lo que nos comenta, la posibilidad de la creación de un nuevo organismo, esta ruptura, esta turbulencia dentro de la Coparmex, y sobre todo pues la posibilidad de que usted vuelva a México,
ya a limpiar su nombre, como ha dicho anteriormente. Muchísimas gracias por platicar con Rompeviento y con Radar. Muchas gracias, Luis Guillermo, y nada más enfatizando, honestamente, más que limpiar mi nombre, es encauzar, porque además los hechos legales y objetivos evidentes de la realidad nos dan toda la razón de que esto ha sido una situación criminal en la que ellos han participado. Más que nada es impulsar una agenda pública que busque la transformación del empresariado, que busque sumarnos a proyectos vinculados a el combate frontal a la corrupción, a la impunidad, al abuso de poder y desde luego hacer nuestro esfuerzo, colaborar en la construcción de un mejor país con más inversión, con más crecimiento económico y con más empleo. Muchísimas gracias. Buenas noches, Carlos. Gracias, Luis Guillermo. Un saludo y un gusto poder tener la oportunidad de estar contigo y con todo tu auditorio. Muy buenas noches. Ha sido el empresario Carlos Chavira. Le decía a usted, él está en el exilio en Estados Unidos, se vive en Texas y está, pues ahora, lo ha escuchado usted, está ahora en una lucha en contra de lo que él llama, pues este grupo de intereses políticos que se ha, dice él, enquistado dentro de la Coparmex. Nosotros, en Radar, buscamos, por supuesto, como siempre lo hacemos, buscamos conocer el punto de vista de las personas involucradas, buscamos directamente a Gustavo de Hoyos Walter, a través de su oficina de prensa, a través de su equipo de comunicación en la Coparmex, hicimos una solicitud formal de entrevista, especificando con mucha claridad, con absoluta transparencia, el tema que íbamos a tratar. Explicamos los pormenores de este asunto, les comentamos a través de comunicaciones tanto telefónicas como de mensajes de texto que íbamos a trabajar un tema que involucraba directamente al presidente de Coparmex en una acusación pues de índole de corrupción, porque pues el contubernio con figuras políticas para impedir la participación activa de un militante o de un integrante de una confederación a través de una persecución judicial, sea cual sea esta índole, pues es corrupción. Estamos hablando de manejo de influencias, estamos hablando de este proceso de puertas giratorias en el que funcionarios y empresarios se coluden y brincan de un lado a otro, de un espacio a otro, pues para hacer de las suyas. No hemos obtenido respuesta de Gustavo de Hoyos, incluso hemos lanzado algunos mensajes vía Twitter directamente arrobando a su cuenta personal, una cuenta que está activa y que es muy, insisto, muy activa en cuestiones de información general diaria, y pues no ha habido respuesta, hay un silencio total. Lo veíamos ya antes en la nota que presentamos al principio de este segmento. Hay algunos empresarios en el país pues que hablan de que hay temas que simplemente no toca el presidente de Coparmex. Las cámaras y los micrófonos de Rompeviento están abiertos para el momento en el que él desee darnos su punto de vista. Está preparando, en los hechos, está preparando su campaña presidencial. Creemos que es algo serio, creemos que hay una base sólida ahí, y bueno, pues si esa es su intención, hablar con los medios cuando estos le tienen preguntas por hacer, es fundamental, es apremiante y es primordial. Ahí lo dejamos, ojalá el empresario acceda a platicar con Rompeviento para aclarar estas y otras muchas dudas respecto no solo de su gestión, sino del papel de la gente que hay detrás de su figura. Vamos a cerrar así la emisión de este miércoles en Radar. Le quiero agradecer muchísimo que nos haya acompañado. Teníamos prevista hoy la participación de integrantes del equipo de la exdirectora de Comunicación Social de la Cámara de Diputados, Rosely Reyes Cuevas, quien nos solicitó un derecho de réplica al trabajo que presentamos la semana pasada, las compras con sobreprecio
en el área de comunicación social al principio de la legislatura actual, cuando el presidente de la mesa directiva era el diputado de Morena, Porfirio Muñoz Ledo. No hemos en este momento todavía recibido ninguna comunicación. Esperemos que el próximo miércoles tengamos la posibilidad de hablar con la propia exdirectora de comunicación. Insisto, los micrófonos están plenamente abiertos, la agenda de Rompeviento y de Radar es absolutamente periodística y eso nos obliga a cumplir con las éticas básicas del periodismo y dar voz y permitir que se exprese quien así lo desee cuando se sienta imputado de alguna manera. Muchísimas gracias a usted que nos ha acompañado. Nos vemos la próxima semana. Tenemos más información para poner en su radar. Buenas noches.